Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose fixed interest mortgage repayments. Choose a starter home. Choose your friends. Choose leisure wear and matching luggage. Choose a three-piece suite on hire purchase and a range of fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mind-numbing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin? Posmodernidad. El término posmodernidad fue utilizado para designar generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy. En sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países en las últimas 2 décadas, identificado a principios de los 70. Los diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque se aplica a corrientes muy diversas, todas ellas comparten la idea de que el proyecto modernista fracasó en su intento de renovación radical de las formas tradicionales del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Se suele dividir a la posmodernidad en 3 sectores: como un periodo histórico, como una actitud filosófica o como un movimiento artístico. Histórica, ideológica y metodológicamente diversos, comparten sin embargo un parecido familiar, centrado en la idea de que la renovación radical de las formas tradicionales en el arte, la cultura, el pensamiento y la vida social, impulsada por el proyecto modernista, fracasó en su intento de lograr la emancipación de la humanidad. Son muchas las características que definen la posmodernidad, sobre todo en los énfasis que se tienen en algunos valores. La posmodernidad propone una nueva ética y nuevos énfasis éticos, una estética que crea sus propias leyes, ignorando las leyes de otras propuestas. Esta a su vez es un estado de ánimo, es el resultado de un desengaño, dado que el superhombre creado por la modernidad se encargó de explotar los recursos de la naturaleza hasta la irracionalidad. La posmodernidad se preocupa por revertir la situación de los recursos naturales. Aparecen también movimientos religiosos que responden a la nueva concepción antropológica y cultural de la posmodernidad. A su vez, aparece la religión mercantil, en donde sus sacramentos son los productos comerciales, los templos son los bancos y los sacerdotes son los banqueros y los financieros. Patino nos presenta el mundo posmoderno como un nuevo modo de ser humano, el que se escapa de los códigos modernos, gracias a la acción de los medios de comunicación, pero estos medios ejercen su sobrecodificación a través de ese proceso de seducción que capta al individuo y lo lleva a vivir una vida virtual. En este mundo posmoderno se presenta otro centro de poder que es el mass media. Las principales características del pensamiento posmoderno son: antidualismo. Los posmodernos confirman que la filosofía occidental creó dualismos y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. El posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negros contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Asegura buscar los intereses de los otros.
siendo estos los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que las apoyaban. Cuestiona los textos. Los posmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios, cultura y era particular del escritor. El giro lingüístico. El posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje, así que el lenguaje crea literalmente hablando la verdad. La verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. No tenemos acceso a la realidad o a las formas en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. ¿Dónde y cuándo surgió el posmodernismo? Hay que resaltar que la definición más frecuente de posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición postmoderna de Jean-François Lyotard en 1979. No deben confundirse los términos de modernidad y modernismo con posmodernidad y posmodernismo. Solo a finales de la década de 1950, a partir de los trabajos de diferentes críticos literarios, el término comenzó a utilizarse de una manera sistemática para designar la ruptura de los escritos de posguerra con los rasgos emancipatorios y vanguardistas del modernismo, concebido este último como la exploración programática de la innovación, la experimentalidad, la autonomía crítica y la separación de lo cotidiano. En 1934, el crítico literario Federico Dionís empleó por primera vez el término posmodernismo como una reacción frente a la intensidad experimental de la poesía modernista o vanguardista, identificada sobre todo con la producción de la primera época de Rubén Darío. Dionís sugiere que los distintos movimientos de recuperación, de la sencillez lírica, de la tradición clásica, del prosaísmo sentimental, del naturalismo, de la tradición bucólica, etc., son provocados por la dificultad de las vanguardias, que las aísla del público. Varios de estos rasgos reaparecerán en análisis posteriores, aunque la obra de Dionís no dejó huella directa en la tradición teórica. En el sentido artístico, el pintor inglés John Watkins Chapman definió al posmodernismo como una corriente pictórica que intentaba superar las limitaciones expresivas del impresionismo sin recaer en el convencionalismo de la pintura académica. El término no se popularizó, prefiriéndose la designación de postimpresionismo, sugerida por el crítico Roger Fry. En el estudio cultural más amplio, el uso que Arnold J. Toynbee haría del término para indicar la crisis del humanismo a partir de la década de 1870 está relacionado con fracturas amplias que exceden con mucho los aspectos estéticos y se relacionan con la organización social en su conjunto, como también observaría Marx, Freud y Nietzsche. La modernidad fue un periodo histórico el cual abarcó gran variedad de características políticas, sociales, económicas, etc. Así se podría hablar de la civilización o cultura moderna en un sentido muy amplio. Siguiendo el mismo ejemplo, puede hablarse de la cultura posmoderna. Por otra parte, el parmodernismo y posmodernismo se usan para referirse a una corriente estética que surgió principalmente en la literatura, en las artes plásticas y luego en la arquitectura. Así podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que en el arte. Por ejemplo, suele decirse que la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos es un caso de arquitectura posmodernista. Características del arte posmoderno. Es el arte propio de la posmodernidad, teoría sociocultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural, política y económica propia de la edad contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial. Actualmente existe mucha controversia sobre si efectivamente el proyecto moderno está superado o no.
Ciertamente, existe poca perspectiva histórica para poder establecer una ruptura con el periodo anterior e iniciar una nueva era. Tan solo la distancia en el tiempo y un más profundo análisis podrán establecerlo. Frente a la idea de progreso, evolución e innovación de las vanguardias artísticas, el arte posmoderno defiende la cultura popular, la hibridación. Se caracteriza por el eclecticismo, la mixtificación, el nomadismo y la desconstrucción. La posmodernidad vuelve a los métodos clásicos, a la permanencia de formas y estilos artísticos del pasado, creando una mezcolanza de estilos, cayendo en la repetición, la reinterpretación, el resultado de esta mezcla indiscriminada de temas y estilos. El artista es libre para transitar en cualquier época o estilo del pasado, tomando libremente cualquier referencia de los autores. Suelen ser obras figurativas, con referencias icográficas, con gusto por lo fragmentario. Los artistas posmodernos recurren por igual al arte clásico y a la vanguardia, incluso los movimientos artísticos inmediatamente anteriores a ellos. Asimismo, mezclan imágenes del arte tradicional con el cómic, el graffiti, imágenes publicitarias o de medios de comunicación de masas. También recurren a todo tipo de técnicas artísticas, desde las tradicionales a las derivadas de las nuevas tecnologías. Todo ello lo reinterpretan de una forma subjetiva, personal, pero de forma indiscriminada e irreflexiva, sin pretender evocar algún tipo de concepto o enviar ningún mensaje. Asumen el arte como objeto y como finalidad en sí mismo, no como vehículo de transmisión de una realidad cultural circundante. El arte conceptual, también conocido como idea art, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el sentido por el cual la obra se creó. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución final de la obra como mero soporte. El arte conceptual como movimiento emergió a la mitad de los años 60, en parte como una reacción en contra del formalismo. Este emplea habitualmente materiales como la fotografía, mapas y videos. En ocasiones se reduce a un conjunto de instrucciones documentando cómo crear una obra, pero sin llegar a crearla realmente. La idea tras el arte es más importante que el artefacto en sí. Performance. Término que describe una práctica artística que consiste en representar ante un público y en directo una obra de arte, o en considerar simplemente el evento que constituye esta representación como una obra de arte en sí misma. Es por lo tanto la realización de una acción en el transcurso de la cual el artista asocia generalmente diferentes formas de expresión, tales como la danza, la música, el teatro o el cine, para realizar una puesta en escena en la que a menudo se incluye una parte de improvisación. Las antropometrías de Yves Klein, el body art, y sobre todo los happenings de John Cage, establecieron las premisas determinantes del arte de la performance. Happening. Forma de arte de acción posterior a la Segunda Guerra Mundial que requiere la participación activa del público. El desarrollo de un happening está planificado por el artista en sus líneas básicas, pero todo lo demás está condicionado por la propia situación y se halla a merced tanto del comportamiento espontáneo de los actores como del azar. Por el contrario, durante una performance, el desarrollo está más o menos prefijado. El artista actúa ante un público no participativo. En cualquier caso, los conceptos happenings y performance no siempre están nítidamente diferenciados. Body art. Arte en el cuerpo humano, ya sea del propio del artista o del de otras personas. Constituye la obra en sí misma o el medio de expresión. Surgió en el arte vanguardista occidental de finales de la década de 1960 como reflejo de una nueva conciencia cultural del cuerpo humano que se manifiesta en una mayor libertad sexual, en la formación de grupos de encuentro, en la moda del desnudo en el teatro y en el estudio científico del lenguaje corporal. La mayor parte del body art se caracteriza por recurrir a los happenings o acontecimientos teatrales
que normalmente se registran mediante fotografías o grabaciones. Arte cinético. Tendencia a la pintura y escultura contemporáneas que hace referencia a aquellas obras creadas para producir la impresión o ilusión de movimiento, introduciendo el valor espacio-tiempo en el arte. El término tiene su origen en la rama de la mecánica que investiga la relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Pop art. Corriente artística que surgió a finales de la década de 1950, cuya finalidad es producir la ilusión de vibración o relieve sobre la superficie plana del cuadro en virtud de las leyes de la óptica. Su principal diferencia con el arte cinético es la total ausencia del movimiento real. El término, que procede a la expresión inglesa optical art, hace referencia en tono irónico al pop art. Entre sus indicadores se encuentran Joseph Albers, Víctor Vasarely y ciertas obras incluidas dentro de la llamada abstracción geométrica. Como periodo histórico. Tras el fin de la Guerra Fría como consecuencia de las revoluciones de 1989, teniendo como máximo símbolo la caída del muro de Berlín en 1989, se hace evidente el fin de la era polar. Esto produce como consecuencia la cristalización de un nuevo paradigma global, cuyo máximo exponente social, político y económico es la globalización. El mundo posmoderno se puede diferenciar y dividir en dos grandes realidades: la realidad histórico-social y la realidad sociopsicológica. A continuación daremos sus características. Características histórico-sociales. En contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea del progreso en conjunto. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. Se predican supuestos límites de las ciencias modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez universal. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía del consumo. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidades de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. Los medios masivos y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder. Deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se expresa en el hecho de lo que no aparece por un medio de comunicación masivo simplemente no existe para la sociedad. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia, convirtiéndolo en mero entretenimiento. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show, especialmente en el contenido de las redes sociales. Cuestionamiento de las grandes religiones y, por supuesto, desmitificación de los líderes. Características sociopsicológicas. Los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y el pasado pierden importancia. Hay una búsqueda de lo inmediato. Proceso de pérdida de la personalidad individual. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la interior. Se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal. Atracción por lo alternativo, arte plástico, música, cine, etc., en la búsqueda de diferenciarse de los demás. Se vuelve a lo místico como justificación de sucesos. Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. Pérdida de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada de la realidad. Pérdida de fe en el poder público. Despreocupación ante la injusticia. Desaparición de idealismo. Pérdida de la ambición personal de autosuperación.
Desaparición de la valorización del esfuerzo. Existen divulgaciones diversas sobre la Iglesia y la creencia en deidades. Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones. Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet. Se crean teorías de la conspiración permanentemente para explicar los grandes problemas económicos, políticos, sociales, religiosos y medioambientales. Jean-François Lyotard. Este autor criticó la sociedad moderna por el realismo del dinero, que se acomodaba a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando tengan poder de compra. Criticó los metadiscursos, idealistas, iluministas, el cristiano, el marxista y el liberal, incapaces de conducir a la liberación. La cultura posmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos, y actualmente no se trata de proponer un sistema alternativo al vigente, sino de actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. Giannina Bragi. Esta poeta posmoderna es conocida por su fantasía urbana y sus renovaciones lingüísticas y estructurales que rompen las barreras entre ficción, poesía y drama. Es la autora de la celebrada novela bilingüe Jojo Boyne y del clásico posmoderno El Imperio de los Sueños. En su nuevo libro escrito en inglés, United States of Banana, Bragi dramatiza la caída del imperio estadounidense, declarando la independencia de Puerto Rico y otorgando pasaportes estadounidenses a todos los ciudadanos latinoamericanos. Andreas Wiesen. Para este autor existe una relación entre modernismo estético y el postestructuralismo, que es una variante de modernismo confiada en su rechazo de la representación y la realidad en su negación del sujeto, la historia, etc. Este autor defiende que la cultura posmoderna debería ser captada en sus logros y sus pérdidas, en sus promesas y perversiones, e intenta defender con sus obras dialecta escondida, guía a la posmodernidad, que si las vanguardias intentaron cambiar el mundo, más lo hizo la tecnología y la industria cultural. El surgimiento de la cultura posmoderna se debió a las nuevas tecnologías que apoyaban el lenguaje, los medios de comunicación y la cultura de la imagen. Definiciones y críticas de posmodernidad según autor. Jürgen Habermas. Para este autor, la posmodernidad en realidad se presenta como antimodernidad. Él define a los posmodernistas como jóvenes conservadores y dice que estos recuperan la experiencia básica de la modernidad estética. Este autor defendía la diversidad de las diferentes culturas, bajo el primado de los derechos humanos como base normativa de una vida libre de dominación. Ello supone llevar a cabo una segunda ilustración de la modernidad, que corrija sus fallos al tiempo que preserve sus logros ciudadanos y democráticos. Jesús Ballesteros. Para Ballesteros, el modelo tecnocrático, basado en el incremento de la producción con el menor costo económico, parece imponerse cada vez más en el mundo, lo que va acompañado de las desigualdades sociales. En contraste a esta sociedad, en que denomina lo que el autor llama posmodernidad como decadencia, propone radicalizar las exigencias de la razón y de la democracia, profundizando en sus raíces. Es lo que pretende la posmodernidad como resistencia, la respuesta que da el autor a las perplejidades de nuestra época. Rosa María Rodríguez Maggi. Para esta autora, si la posmodernidad postulaba el fin de los grandes relatos, ahora habríamos entrado en una nueva etapa que denomina transmodernidad, caracterizada por la aparición de un gran relato, la globalización. Este paradigma debe recuperar los relatos de la modernidad, asumiendo las críticas posmodernas. Su teoría se inscribe en la línea de las aportaciones realizadas por Baudrillard, Bauman y Tito. Gianni Battimo. Para Battimo, la posmodernidad es una especie de Babel informática, donde la comunicación y los medios adquieren un carácter central. La posmodernidad abre el camino, según Battimo, a la tolerancia y a la diversidad. Las ideas de la posmodernidad
y del pensamiento débil están estrechamente relacionadas con el desarrollo del escenario multimedia, con la toma de posición mediática en el nuevo esquema de valores y relaciones. Con base en el trabajo de este autor, se han realizado múltiples trabajos en la teoría de los medios de comunicación en la posmodernidad. Posmodernidad e intertextualidad. Para Jean-François Lyotard, quien puso en circulación el término con la condición posmoderna, publicado en 1979, la posmodernidad es una condición, un estado caracterizado por el fin o la inoperancia de las ideologías modernas. No se puede considerar la posmodernidad como un acontecimiento exclusivamente cultural, ya que está relacionada con un nuevo tipo de sociedad. Los teóricos de la posmodernidad oponen el fenómeno objeto de análisis a la cultura y a la sociedad modernas. Todos los autores coinciden en la crisis de la modernidad. Hablan de las ideologías político-filosóficas, del capitalismo o de los credos vanguardistas del arte moderno. Como señala David Lyon, la posmodernidad se refiere sobre todo al agotamiento de la modernidad. Joseph Picot señala que en los 80 asistió a un debate teórico en torno a la condición posmoderna, o lo que es lo mismo, a la crítica de la modernidad. Se produce una conciencia generalizada del agotamiento de la razón. En el arte, se llega a la imposibilidad de establecer normas estéticas válidas y se difunde el eclecticismo. Parecemos encontrarnos en un momento en que se ha dinamitado la razón, han muerto las ideologías y el concepto de progreso ha perdido credibilidad. Como observa Lyotard, lo universal se quiebra, la razón ilustrada que unificaba la ciencia, ética y estética se desintegra. El posmodernismo cuestiona todos los principios esenciales de la ilustración. Se quiebran las jerarquías del conocimiento, del gusto y la opinión. Se impone una visión débil de la ciencia y la autoridad pierde su lugar privilegiado. Se sustituye el libro impreso por la pantalla de televisión. Se pasa de la palabra a la imagen, del logocentrismo al iconocentrismo. La visión integradora propia de la ilustración, indica Alfonso de Vicente, viene sustituida por lo fragmentario, por la dispersión, por la sensibilidad hacia la diferencia y la pluralidad, por la exaltación de la subjetividad, del individualismo. Se rechaza la razón, se niega la posibilidad de un conocimiento total y objetivo, con lo que la única verdad posible es la subjetividad. De acuerdo con Lyon, la posmodernidad puede ser vista como una discusión sobre la realidad, pues uno de los temas básicos del debate posmoderno gira en torno a la realidad o irrealidad de realidades. Aunque lo posmoderno aparece como una contestación a lo moderno, esto no implica un rechazo abierto a todo el legado heredado de la modernidad. Efectivamente, la posmodernidad no se muestra excesivamente beligerante con su pasado inmediato, y su actitud no es despectiva respecto a la tradición cultural. Por el contrario, la posmodernidad ha establecido unos mecanismos selectivos que favorecen una lectura crítica de los modelos canónicos, hegemónicos y dominantes de la modernidad. El posmodernismo artístico mantiene algunos vínculos con la tradición estética, al tiempo que rompe con el elitismo burgués y la presuntuosidad del modernismo. Al igual que el modernismo y la vanguardia, el posmodernismo rechaza el realismo, la mímesis y las formas narrativas lineales. Pero al contrario de los modernistas, que defendían la autonomía del arte y despreciaban la cultura de masas, los posmodernistas desdeñan el elitismo y combinan formas culturales, altas y bajas, en una estética plural y popular. Abrazan contra la innovación y la originalidad, el eclecticismo, la tradición y las técnicas de la cita y el pastiché. Con un espíritu más irónico y juguetón que sus antecesores, insisten en la naturaleza intertextual y en la construcción social de todo significado, mientras el modernismo denigraba lo kitsch y la cultura de masas. El posmodernismo valora los objetos de la vida cotidiana, así como la cultura pop. El posmodernismo se apropia de imágenes culturales preexistentes para revelar la artificialidad,
la carencia de originalidad y el carácter convencional de las imágenes dominantes, para criticar las formas de representación y las ideologías sociales hegemónicas. Se trata de subvertir las nociones realistas según las cuales las representaciones son retratos objetivos y transparentes de la realidad. Los artistas posmodernos tratan de mostrar que todos los significados están social e históricamente construidos. Al mismo tiempo, al robar imágenes descaradamente, desmitifican la noción modernista referente al genio artístico, a la originalidad y a la autonomía del lenguaje, arguyendo que ningún lenguaje escapa de una red intertextual históricamente construida. Alfonso de Vicente señala que al hablarse de neoexpresionismo, neorracionalismo, neodadaísmo, transvanguardia, posmodernidad, etc., parece no haber nada nuevo, sino una simple recuperación del pasado. Algunos autores consideran que estamos ante un periodo artístico ecléctico y hablan de pastiché. No obstante, el problema se refiere a una actitud más que a la simple mezcla de elementos de origen diverso. Se trata de crear obras complejas y contradictorias, que no incoherentes y arbitrarias, basadas en la riqueza y en la complejidad de la vida moderna y de la práctica artística. Se trata de la reivindicación del individualismo, de lo plural, de lo híbrido, de lo ambiguo y lo complejo, frente a lo único, lo puro, lo claro y lo sencillo. Como vemos, la posmodernidad viene caracterizada por un eclecticismo artístico y estilístico. Esto es por la hibridación de formas y géneros, por la mezcla de estilos de diferentes culturas o periodos temporales, por la descontextualización y recontextualización de estilos en arquitectura, artes visuales y literatura. También supone una erosión en las viejas distinciones entre la alta cultura y la llamada cultura popular o de masas. En un mundo donde la innovación estilística no parece posible, abundan las imitaciones, de muy diferentes signos de los estilos pasados. Aparecen la nostalgia y los estilos retro, que reclinan algunos géneros y estilos en nuevos contextos. Parece haber desaparecido el sentido histórico en favor de un presente perpetuo y un cambio continuo. La cultura, el tiempo y la historia han sido reemplazados por la velocidad y una obsolescencia acelerada. Cine. Los cineastas ingleses y americanos fueron los primeros en rodar las primeras películas postmodernas. En esta nueva era, después de los apocalípticos años 70, y con la instauración de la violencia y contenido conservadores en la pantalla, la seducción a través de la textura de las imágenes, los ritmos del montaje y la violencia del color se anuncian como estandartes de una nueva relación entre el cine y su público. A una época asignada por los grandes ideales, le sigue otra de incredulidad y autoironía, de negativa a creer. Uno de los primeros géneros del cine postmoderno es la ciencia ficción, la que se convierte en uno de los vehículos ideales y retoma motivos del policial de los años 40, la historieta y discusiones, especialmente en Blade Runner, donde la trama dota de acentos trágicos a lo perfecto, pero hemíferos repicantes creados para ser esclavos. La química entre ingleses y americanos ha aportado al posmodernismo su fino sentido del humor y una poderosa imaginación visual. Antecedentes. Elementos que posteriormente caracterizarían el lenguaje cinematográfico a partir de los años 70 se encuentran desde el periodo mudo. Por ejemplo, la ruptura intencionada de la suspensión de incredulidad fue una de las características más notables de los hermanos Marx, por ejemplo, con sus continuas alucinaciones al espectador hablando a la cámara. La película muda italiana Machiste de 1915, un espectador llama a Machiste y este sale de la pantalla, recurso que posteriormente utilizaría Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo. Esa ruptura de la llamada cuarta pared, que separa la obra proyectada del espectador, ya la rompió deliberadamente Winsor McCay. También, durante el mismo periodo de cine mudo, apareció la temática de la superrealidad, siendo el ejemplo más ícono del personaje de María en Metrópolis. Características. El cine posmoderno, partiendo del primario posmodernismo de Fry y de claras raíces fílmicas francesas, busca explorar y excitar emociones, temas, situaciones y caracteres,
yendo más allá de las convenciones del retrato convencional de personajes y la lógica en la estructura, en el tiempo y en el espacio narrativo. Las principales características son: alteración de la estructura clásica temporal por medio del flashback, simultaneidad de acciones, invertimiento de la relación causa y efecto, mezclas de formatos o efectos de montaje. El mensaje de la película está abierto a la interpretación personal de cada espectador, mezcla de géneros, desaparición del interés por mostrar una realidad creíble, forzando que sea evidente la naturaleza artificial del cine por medio de una iluminación, escenografía, vestuario, etc. Ruptura intencionada de la suspensión de incredulidad, desconstrucción de los sistemas narrativos y de análisis de los esquemas sociales, familiares, entre otros, así como de los convencionalismos y tradiciones culturales. Intertextualidad muy evidente o referentes muy claros a obras anteriores. Desmitificación de los héroes o humanización de los mismos. Visión nostálgica del pasado. Montaje rápido, barroco o agresivo. Superrealidad. Creación artificial de seres, existencias o estados que se confunden o superan a los reales. Exploración de las fronteras entre realidad y ficción. Protagonismos extremos de la imagen, por encima incluso del contenido. El cine posmoderno es un cine esteticista. Metalingüístico. El cine, también como referente cultural, como de su propio lenguaje, se convierte en protagonista. El cine posmoderno es cine sobre el propio cine. Pesimismo o desencantamiento en el tratamiento de la historia. Recursos del pastiche para disfrazar a las películas con una estética clásica. Tratamiento excesivo del sexo y la violencia, mostrado sin tapujos. También hay tendencia a mostrar un vocabulario soez sin censura y no se ocultan las pasiones desenfrenadas, tabúes sociales como la droga y las situaciones humanas más extremas. Tendencia a la parodia del cine precedente, popularización de los remarques, secuelas y continuación de sagas. Y, por supuesto, adaptaciones de obras de medios artísticos populares como el cómic, la televisión y el videojuego. Relativización moral, distanciamiento moral, sustitución del metarrelato o realidad absoluta, plasmación de las preocupaciones de la actual aldea global, como la diversidad sexual y nuevos tipos de familias, y por supuesto la ecología. La primavera de Praga y las protestas estudiantiles parisinas en 1968. La guerra de Vietnam entre 1965 y 1975. El hombre en la luna y el surgimiento de los gobiernos marxistas en Latinoamérica dan paso para la creación del movimiento hippie, uno de los grupos socioculturales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Los ideales de amor y paz marcan el inicio de una etapa evolutiva brusca y violenta. En este contexto, el rock se hace del mundo. El mundo juvenil revolucionario adopta el rock como un himno de su fragilidad humana. En 1967, Pink Floyd comienza la era progresista, sacando The Piper and the Gates of Dawn, un ícono de la psicodelia europea. The Beatles se une a esta moda psicodélica y saca en 1966 The Yellow Submarine, de la cual se hace una película, y al año siguiente The Sgt. Pepper's Band. The Rolling Stones saca Flowers en ese mismo año, y aparecen en este periodo nuevos actores musicales: Led Zeppelin, Black Sabbath, Carlos Santana, El Tri, Jimi Hendrix, The Doors y un joven David Bowie con un disco homónimo. En este último caso, Bowie se volvería famoso en 1969 al sacar Space Oddity. En 1969 ocurre el festival simbólico del movimiento contestatario hippie, Woodstock. En una finca neoyorquina, 3 días de música, drogas, sexo y cultura azotan a Norteamérica. Música. La década de los 70 fue clave en el auge del rock. Sociopolíticamente hablando, se acaba la Segunda Guerra Mundial y con ello la aparición de dos nuevos bloques hegemoniacos, la URSS y Estados Unidos. Tras la aparición del rock alrededor del reloj, comienza una espectacular evolución musical de rock, demostrando a través del surgimiento de íconos musicales y culturales, los cuales serían la cara de este malestar: Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Sin embargo, el quiebre del anonimato y de la aparición del rock como referente social no llegaría hasta 1963.
Para la siguiente década, el rock deja de ser un referente social y vuelve a su estado cultural de antaño. Sin embargo, es en ese decenio donde el concepto de leyenda sería más usado que cualquier palabra. En 1970, The Beatles desaparecen. A pesar de ello, John Lennon y Paul McCartney siguen creando y sacando nuevos discos, solo que en diferentes corrientes. Lennon lo hace por el rock y McCartney por el pop. Aparecen nuevas agrupaciones como AC/DC, Deep Purple, Queen, Aerosmith y el movimiento punk con Sex Pistols y Sid Vicious a la cabeza. Muere Jim Morrison y con ello se disuelve The Doors. David Bowie inicia su leyenda creando a quien, según los entendidos del rock, sería el último mito rockero, Ziggy Stardust. En esos años se vive en Estados Unidos la llamada invasión británica, y es que en Gran Bretaña se vive un gran momento musical. Aparecen grupos con alta llegada entre el público, acompañado de buenos acordes y un gran mercado. The Beatles empiezan con el boom británico musical tras la aparición de Love Me Do. 2 años después, el cuarteto de Liverpool se trasladaría a Estados Unidos a participar en el show de Ted Sullivan. Fue el caos y el inicio de un auge que estaría marcado por el revuelo, la irreverencia y el descontrol. The Rolling Stones, The Beatles and The Who, entre otros.